¿Las creencias te dan vida o te envenenan? Quédense hasta el final para que puedan entender por qué te dan vida y por qué te envenenan. La teoría de los niveles lógicos es creada por Robert Dilts, para que lo busquen si quieren, que es un impulsor de la programación neurolingüística. ¿Y qué es lo que dice Robert Dilts? Robert Dilts dice que si tú cambias un nivel lógico, cambias tu creencia y entonces cambias el resultado, ¿ya? Para que lo entiendan mejor, vamos a hacer el triángulo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Son 6. Primero está el del entorno. Luego tenemos las de conductas. Luego tenemos las de capacidades. Luego tenemos las de valores y creencias. Valores, creencias. Si quieren pueden tomar nota porque así se queda más grabado en su inconsciente. Valores y creencias. Las de identidad, hasta ahí. Y las del sistema interpersonal. Ya, ahí nomás. Ya, entonces, es lo que dice en que más abajo el nivel es más fácil cambiar. Más fácil. Entre más arriba, más difícil porque están arraigados en tu interior, en tu ser. ¿Ya? Esas son las más difíciles de cambiar. Ya, para poder hacer un cambio de creencias, primero tenemos que entender cuáles son los niveles lógicos. El primero de tu entorno son las que tú crees que son cierto y verdadero de tu entorno. Por ejemplo, yo tenía una creencia de entorno. Hoy incluso la descubrí ayer, cuando subí una historia en Instagram. Yo tengo una creencia de que mi entorno no quiere progresar, pero no hablo de progresar a un nivel monetario, sino que a un nivel mental. Dejar que no quieren progresar o dejar de ser personas cuadradas. Hay muchas personas que siguen siendo cuadradas y no quieren ampliar su mapa mental. Entonces esa creencia que yo tengo me está limitando, porque yo creo eso, que las personas no quieren dejar de tener mentes cuadradas. Entonces esa es mi creencia de entorno, pero hay muchas más. Por ejemplo, de los árboles no cae dinero. Encontrar trabajo está muy difícil, la sociedad es muy violenta, no sé, el metro es hediondo, la calle está sucia. Todas las creencias que todo lo que tú digas de tu entorno son creencias, ¿ya? Son creencias. Esas son las de tu entorno. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son las creencias que tú tienes de tu entorno? Yo la descubrí porque la compartí en mi historia. Y yo soy consciente, trato de ser consciente de lo que hago y de lo que no hago. Entonces yo ahí me di cuenta que yo tengo esa creencia de mi entorno. ¿Cuáles son tus creencias de tu entorno? La mayoría de las personas cree o dice creer que, por ejemplo, que está difícil encontrar trabajo, que la situación está difícil. Pero, ¿quién dice que eso es verdad? ¡Wow! Hay un chingón de posibilidades allá afuera. La gente no los ve, que es diferente. En Facebook, wow, más de 2 millones, no sé cuántas mil personas hay en Facebook, pero es un mundo de posibilidades. Facebook tiene un mundo de posibilidades, la gente no lo ve, lo utiliza para ver historias. Ya, esas son las creencias de tu entorno. Las otras son las de conducta. ¿Cuáles son las de conducta? Por ejemplo, yo soy así, ¿por qué tengo que cambiar yo si yo soy así? Si está nublado, estoy enojado. Hoy día me levanté enojado, estoy todo el día enojado. No sé, yo empiezo a comer y no paro. Bueno, hay un montón. Por ejemplo, yo tenía una de mi conducta que era: si yo me estresaba, yo fumaba. Si yo me estreso, yo fumo. Entonces cambié la creencia. Si yo no me estreso, yo no fumo. Listo, cambias la creencia, cambia el resultado. Esa era mi creencia que yo tenía. Si yo me estresaba, yo fumaba. Entonces, ¿cuál era el resultado? Que tenía que fumar. Y entonces no, pues yo quería dejar de fumar. Tenía que cambiar la creencia. Entonces, ¿cuáles son tus creencias de conducta? ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay otra.
me encanta el sushi, yo si empiezo a comer sushi yo no paro, o si yo empiezo a comer no paro. Por ejemplo, hay otra creencia de conducta que yo tengo, que yo como y no engordo. Esa es otra creencia que yo tengo. Entonces, esas son creencias que te potencian, obviamente, o que te pueden limitar, porque recuerden que están las que te potencian y las que te limitan, ¿ya? Siempre tienen que buscar creencias que te potencien, no que te limiten. ¿Cuáles son? Pregúntate, ¿cuáles son las de conducta que tú tienes? ¿Y cuáles son las de entorno que tú tienes? Luego tenemos las de capacidades. ¿Cuáles son estas? ¿De qué tú eres capaz? Por ejemplo, yo no puedo bajar de peso, yo no puedo aprender inglés, yo no puedo ser youtuber, yo no puedo ser conferencista, yo no sé vender. ¿Cuáles son que tú crees que son esas creencias que tú tienes? ¿Cuál te están limitando? Para que obviamente, aquí hablamos de creencias que te están limitando para que tú las puedas cambiar. Por ejemplo, yo tengo una creencia que no me interesa cambiar ahora, que es que me cuesta mucho aprender inglés. Esa es una creencia que yo tengo, que me cuesta mucho aprender inglés. Entonces, si yo quiero cambiar eso, yo tengo que cambiar esa creencia para que se me sea más fácil aprender inglés. Pero esa es mi creencia de capacidades, que me cuesta mucho aprender inglés. ¿Cuál es tu creencia de capacidades? Pregúntate. Cuando termine el video, pregúntate sobre todos estos niveles lógicos. Entonces, las otras son de valores o creencias. ¿Cuáles son tus valores? Y de aquí para arriba empiezan más cabrones o más chingones, porque ya empiezan a ser más de dentro de tuyo. ¿Cuáles son tus valores como persona? ¿Cuáles son tus creencias como persona? Por ejemplo, si alguien me pega, yo le pego. Ojo por ojo, como dicen. Si alguien me hace algo, yo lo pago con la misma moneda. ¿Cuáles son tus valores como persona? Yo antes era así. Si alguien me hacía algo, yo también se lo devolvía, ojo por ojo. La mayoría de las personas viven así, viven con el ojo por ojo. Si esta persona me engañó, yo también la tengo que engañar. ¿O no? La mayoría de las personas piensa así. Hoy en día yo ya cambié esa creencia. Yo no tengo por qué entregar lo mismo que otra persona me entrega a mí. ¿Ya? Mi creencia hoy en día, por ejemplo, es: yo doy lo mejor que entrego lo mejor de mí a todos, sin importar lo que opinen los demás y sin importar el resultado. Yo doy lo mejor a todos, lo mejor de mí a todos, sin importar el resultado, sin importar lo que opinen los demás, sin importar nada. Doy lo mejor de mí, no importa quién. ¿Ya? Pero esa es mi creencia que yo tengo hoy en día de valores. Pero antes no era así, hasta que descubrí que era así. Uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo estuve en una relación, yo me separé y no pude ver a mi hija 5 meses, como los que ya han visto mis videos lo saben. Entonces yo culpaba a mi ex de todas las cosas, la culpaba a ella, hasta que un día me pregunté: ¿y qué hice yo para que esta persona me respondiera de esa manera? Entonces ahí me di cuenta que el resultado que yo obtengo es el resultado de mi comunicación. Ese es un presupuesto teórico de la PNL. El resultado que tú obtienes es el resultado de tu comunicación. O sea, como tú comunicas es el resultado que obtienes. Entonces, si yo atacaba a esa persona, si ella me atacaba, era porque yo la estaba atacando inconscientemente. Las personas no se dan cuenta o no se analizan a uno primero. Siempre buscan las cosas en el otro en vez de analizarse uno. Y para hacer un cambio, tú te tienes que analizar. Por eso da mucho miedo pararse aquí y descubrir todas tus creencias, porque da mucho miedo todo lo que tú puedes hacer. ¿Ya? Entonces, aquí cambió mi perspectiva. Entonces, si yo doy lo mejor de mí, no importa que ella sea negativa, sea vengativa, no sé, cualquier cosa mala, no importa el resultado que yo tenga de ella, sino que importa lo que yo doy. Doy lo mejor de mí. Cambié esa creencia que tenía, la cambié. Entonces lo que yo busco es ser mejor yo no busco ser mejor que nadie. Yo busco ser mejor yo, es así de sencillo. Entonces pregúntate, ¿cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que te mueve? Si alguien te hace algo, ¿tú le haces lo mismo?
¿Cuáles son? Pregúntense cuáles son sus valores. Yo no lo sé, eso lo tienen que averiguar ustedes. Eso lo tienen que averiguar ustedes, queridos. No vengan aquí con que yo quieran que les diga todo. Bueno, luego tenemos las creencias de identidad, el nivel lógico, ya no tengo dónde escribir, las de identidad. Y aquí empiezan más cabronas. Porque las de identidad son, por ejemplo, aquí, quiero que entiendan esto, que para poder analizar estas creencias, necesitas tener un nivel de conciencia mucho más elevado que el resto de las personas. Ojo, no eres mejor que otro, solamente tienes el nivel de conciencia más elevado. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuáles son tus creencias de identidad? Significa qué es lo que tú crees ser como persona. Por ejemplo, yo soy Mitchell. Esa es una creencia de identidad, es mi nombre, pero eso no dice quién soy yo. Yo soy Mitchell, yo soy chileno, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy veterinario, yo soy psicólogo, yo soy... ¿Qué puede ser más? Bueno, hay un montón, conferencista, yo puedo ser, no sé, ingeniero, yo puedo ser presidente. Todas esas identidades que uno tiene son máscaras. Por eso tienes que tener un nivel de conciencia más elevado. Porque eso no te dice quién eres tú. Solo son máscaras que tú tienes, y las personas que viven con máscaras todo el tiempo viven infelices. Porque utilizan máscaras para todo. Tú, una máscara es que eres madre, eres padre, eres primo, eres hermano. Pero es una máscara, tampoco te dice quién eres tú. Todo lo que tú crees ser son máscaras. Yo, por ejemplo, ahora tengo una máscara, que es la máscara de que sé programación neurolingüística, de que sé del tema de que estoy hablando de las creencias. Es una máscara que yo tengo, pero tampoco me define quién soy yo. Entonces requiere un nivel de conciencia mucho más elevado. Yo cuando termino de grabar aquí, yo no salgo y hoy vengan a conocer las creencias aquí y allá. No, yo no busco a las personas para que cambien. No me interesa cambiar a nadie, cada persona elige cambiar. El cambio es opcional, el progreso es inevitable. Grábense eso, el cambio es opcional, pero el progreso es inevitable. Todo progresa a cada segundo. Entonces, como les decía, para entender este nivel lógico, tienes que tener un nivel de conciencia mucho más elevado. Mucho. Entonces, para poder descubrir tus creencias de identidad, tienes que tener un nivel de conciencia mucho más elevado. Y aquí es lo que a las personas les cuesta mucho, porque muy pocos tienen el nivel de conciencia más elevado. Y esa es la verdad. Ahora pregúntate, ¿cuáles son las creencias de identidad que tú tienes de ti? Y aquí genera algo muy genial que me gusta, porque ya te empiezas a separar de todo lo que tú no eres. Empiezas a entender, aquí empieza un nivel de conciencia más elevado. Cuando haces esto, ojo, cuando haces todo esto, de preguntarte y analizarte, ahí empieza a tener recién un nivel de conciencia más elevado, porque te das cuenta que tú no eres tus hijos, no eres tus títulos, no eres tus casas, los autos que tienes, el dinero que ganas. Y ahí te empiezas a preguntar, entonces, ¿qué mierda eres? ¿Qué mierda eres? Y lo genial es que te separas de eso. Bueno, es complicado entenderlo, como les dije, tenéis que tener un nivel de conciencia más elevado. Pregúntense, ¿cuáles son sus creencias de identidad? Y por último, tenemos la del sistema interpersonal. Ya, y aquí estas son las más cabronas y chingonas. Podríamos decir que son las de tu propósito, tus propósitos de vida. ¿Cuáles son tus propósitos? Por ejemplo, de qué eres capaz de tú lograr. ¿Eres capaz de tener una mansión? ¿Eres capaz de tener un Lamborghini, un BMW, un Audi, un Ferrari? ¿Te sientes capaz de hacer eso o no? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus creencias de propósito? Y esto, como les decía, aquí esta es más chingona.
esta es la más chingona de todas porque no todos están dispuestos a cambiar lo que quieren o a aumentar tus expectativas. Hay una frase que tiene Tony Robbins que dice que para cambiar la vida tienes que aumentar tus expectativas. Solamente se requiere eso. Si quieres cambiar tu vida, aumenta tus expectativas. ¿Qué pasa hoy en día? La mayoría de las personas quieren una casa, un auto, una familia. Obvio que en la familia no se puede tener 3 familias. Bueno, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que es cierto, verdad? Cierto solo de perspectiva. Esos son los propósitos de la mayoría de las personas. Una casa, un auto, una familia. Pero, ¿y por qué tu propósito mejor no son 2 mansiones, 3 Ferrari y una familia? ¿Eres capaz de pasar de esto a esto? ¿O solamente eres capaz de lograr esto? ¿Eres capaz de tener una mansión? ¿Eres capaz de tener 3 mansiones a lo largo de todo el mundo? ¿Eres capaz de viajar por todo el mundo? ¿Cuáles son tus creencias interpersonales que tú tienes de ti? Y estas, como les decía, son las más chingonas. Porque aquí, ¿por qué alguien no se pone metas muy grandes? ¿O por qué alguien no se pone un propósito muy grande? Porque requiere huevos. Requiere huevos. Miren, por ejemplo, si mi meta es tener un Lambo, yo me comprometo conmigo a tener un Lambo, ¿cierto? Pero ¿qué requiere tener un Lambo? ¡Wow! Primero dinero. Y para tener dinero requieres disciplina, trabajo, perseverancia, ser flexible, más trabajo, un sistema que te genere dinero mientras tú duermes. Requiere un montón de cosas que la gente no está dispuesta a hacer. Porque aquí requiere autocontrol propio. La mayoría de las personas solo quieren que les digan qué hacer. Entonces no son seres pensantes, son seres pensados. Incluso yo ahora soy pensado. No soy un ser pensado, no soy pensante. Porque yo estoy repitiendo las palabras que Robert Dills dijo. O que él plasmó, o esta teoría yo la estoy repitiendo, tampoco la estoy pensando. Soy un ser pensado igual que muchas. Pero yo tengo la disciplina de hacer lo que yo quiero y no otra cosa. La mayoría de las personas, como les digo, prefieren que les digan qué hacer a tener que tener todo esto. Porque requiere un montón de esfuerzo, requiere huevos, requiere trabajo, disciplina, requiere conocerte. Wow, es chingón esto. Entonces, si tú quieres cambiar tus creencias de interpersonales, si quieres tener un resultado totalmente diferente, cambia todas estas creencias. Y ahora pregúntate, ¿cuáles son las creencias tuyas, interpersonales? ¿De qué tú eres capaz? ¿Cuáles son tus propósitos? Pregúntatelos. Y ahora lo más importante. ¿Por qué te das vida o te envenenas? Muy sencillo. Si tú cambias el nivel lógico, cambia tu creencia. Si tú cambias tu creencia, cambia tu pensamiento. Si tú cambias tu pensamiento, cambia la emoción. Si tú cambias la emoción, entonces, si tú cambias los niveles lógicos, cambia tu creencia, cambia tus pensamientos. Si tú cambias el pensamiento, cambia la emoción. Y entonces de aquí modificas también, cambia tus neurotransmisores. Se me olvidaba esa palabra, los neurotransmisores. Y desde aquí te das vida o te envenenas. Imagínense, y todo esto es inconsciente. Todo eso es inconsciente. Porque tú, por ejemplo,
una emoción que tengas, tienes miedo, tienes pánico, terror, no sé, esa emoción te está generando en tu mente los neurotransmisores, que los neurotransmisores se podrían transformar en líquidos. Entonces estos líquidos te dan vida o te van a envenenar. Es así de sencillo. Y todo esto es inconsciente. Entonces tienen que ser muy conscientes para hacer esto, para entender este proceso y para querer descubrir todos los niveles lógicos que tú tienes. Un ejercicio muy sencillo que quiero que pueden hacer es muy sencillo. Tú estás aquí, ¿cierto? Quieres llegar aquí. Por ejemplo, todos quieren algo, ojo, todos quieren algo. Yo estoy aquí, yo quiero llegar aquí. La mayoría de las personas pregunta cómo dejar de tener miedo o cómo no tener miedo. ¿Cómo vences o cómo ganas algo que no existe? El miedo no existe. Entonces, para que tú seas acá, para que tú llegues aquí, tú tienes que comportarte como serías aquí, ahora. Pregúntate, si tú estás aquí, ya no quiero que te visualices aquí, visualízate cómo te gustaría llegar a ser. Y ahora pregúntate, ¿qué comportamientos tendría que tener diferentes para yo llegar a ser esa persona? Uno no tiene que vencer los miedos, tiene que comportarse como le gustaría ser. Es así de sencillo. Compórtate como quieres ser, actúa como te gustaría ser. No tienes que vencer a alguien o vencer a tus miedos. Tus miedos tú los tomas y vamos y acompáñame. No tienes que rechazar tus miedos. Todos tenemos miedos. Yo estoy muerto. Tengo un millón de miedos. Pero los miedos se toman y tú avanzas con el miedo. No dejas que te paralicen. Entonces, ese es el ejercicio que quiero que hagan. Si quieren ser alguien diferente o quieren lograr algo diferente, pregúntate cómo deberías tú actuar o cómo comportarte o qué creencias tener aquí, pero para que tú las empieces a tener ahora, no mañana, ni en 2 semanas más, ni en 3 semanas más, ahora. Ese es el ejercicio. Pregúntate, visualízate cómo te gustaría ser y pregúntate qué comportamientos y qué creencias debería tener esa persona para poder llegar a ser así. Espero que entiendan los niveles lógicos y hagan el ejercicio y pregúntense cuáles son sus creencias en cada nivel lógico y van a poder ampliar su nivel de conciencia mucho, mucho, mucho. Chao, chao. Cuídense.